Buenos días, sean todos bienvenidos a este webinar patrocinado por la División de Consultoría de EY para la región norte. Como división, llevamos más de 20 años en la región atendiendo las instituciones financieras más prestigiosas desde nuestras oficinas en México, Colombia, Centroamérica, Panamá, Perú y Venezuela, entre otros. Actualmente, somos más de 200 consultores especializados en los sectores de banca, seguros y valores, lo que garantiza una visión holística en nuestra propuesta de valor. El día de hoy estaremos conversando sobre RPA, para los procesos críticos, casos de usos útiles para la gestión de la crisis. La actividad tiene una duración prevista de 1 hora. Todas las preguntas que desee realizar, le invitamos a que las escriba en el área de questions o preguntas ubicado en el panel de control. Las mismas serán contestadas por nuestra experta al finalizar la sesión. Adicionalmente, durante la sesión estaremos realizando algunas consultas que podrá contestar directamente en su pantalla. Las mismas son meramente de carácter académico para discutir algunos de los puntos de la sesión. Sin otro particular, les presento brevemente a nuestra experta de la sesión del día de hoy. Yvette O'Neill es manager de EY para la división de consultoría para el sector financiero y líder del equipo de Text Delivery para Centroamérica. Yvette cuenta con 11 años de experiencia profesional en consultoría gerencial de procesos y de tecnología en el mercado latinoamericano. Yvette es ingeniero electrónico egresado de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. Sus inicios fueron en el sector de desarrollo de software, donde llevó a cabo diferentes roles bajo metodologías ágiles, lo que le permitió consolidar su formación integral. Yvette ha dirigido múltiples proyectos en instituciones financieras en la región relacionados principalmente a la transformación digital, mejoramiento de procesos, implementación de soluciones, gestión del cambio y en los años recientes en la implementación de centros de excelencia de RPA. Sin más que agregar y dejando que ustedes mismos conozcan a nuestro especialista del día de hoy, le doy la palabra a Yvette O'Neill. Hola Oriana, muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia. Antes que nada, gracias a todos por estar aquí. Sé que los compromisos son bastantes durante estos días y que la disponibilidad de webinars y de cursos es bastante amplia, por lo que me siento muy afortunada de que estén aquí. Hoy vamos a ver la siguiente agenda. En número 1 vamos a ver qué es RPA, para los que no lo conozcan. Número 2, qué puede hacer un trabajador virtual. ¿Qué está sucediendo en el sector a raíz del COVID-19? ¿Cuándo debo considerar la automatización con RPA en este tipo de casos y dónde me puede ayudar? Y finalmente vamos a cerrar mostrándole algunos casos de éxito que hemos implementado en la región y para los que estén interesados, pues les vamos a explicar un poco cómo iniciar y qué necesitarían para arrancar un proyecto de RPA en el caso de que vean que les pueda hacer sentido según su organización. Vamos a empezar con una pregunta que vamos a disparar en la audiencia para censar cómo están respecto al tema de RPA. Lo primero que vamos a preguntarles es en qué punto está su organización. Número 1, si pueden contestarnos si ya lo está implementando y tiene un equipo dedicado a su organización. Número 2, si lo está analizando antes del COVID. 3, si lo está analizando ahora a raíz del COVID porque le ha llegado la información. Y por último, si no había escuchado nada de RPA anteriormente. Yvette, sin querer le di doble clic a la pregunta, entonces te voy a pedir me des unos segundos para poder reactivarla. Si gustan, igual nos pueden ir contestando o comentando a través del área de questions o el chat que tienen mientras yo reactivo esta consulta. Y disculpen, ya tenemos algunas de las personas que nos están contestando. Varios nos dicen que están en la opción B. Otros nos indican que no conocen de RPA. Algunos ya nos dicen que están en la opción A. Yo creo que la mayoría contestó que sabe de RPA o que lo estaba analizando antes del COVID, lo que es un muy buen indicio de que están por el camino correcto. Ok, vamos a comenzar entonces. Para los que no hayan escuchado hablar de RPA antes o los que quieran reforzar el concepto, básicamente RPA son robots de software que no son físicos y nos ayuda a ejecutar tareas automatizadas de forma repetitiva. Esto lo hace a través de utilizar reglas
preestablecida y simula acciones de interfaz de usuario, como sean acciones de mouse o de teclado, simulando a una persona, y de esa manera entonces interactúa con las aplicaciones. Básicamente lo que nos ayuda RPA es a poder automatizar procesos sin necesidad de programación sobre las aplicaciones existentes. ¿Okay? Esto es una automatización completamente superficial que se hace con las aplicaciones actuales a través de las pantallas, como lo hace una persona. ¿Qué es lo que queremos? Es la unión poderosa del humano y los bots, o trabajadores virtuales, como también se conocen. ¿Dónde está el valor agregado? Que los bots pueden trabajar y hacer tareas repetitivas y de alto volumen de forma rápida, consistente y sin errores, de forma económica, porque estos proyectos se pueden hacer en corto tiempo, y muy confidencial, ya que estos bots, pues adicional de que son consistentes, pues manejan la seguridad de la información de forma clara, y que pueden trabajar en jornadas extendidas de 24 horas, los 365 días del año. Las personas, a su vez, analizan y proporcionan el juicio objetivo que se requiere para casos excepcionales. Entonces, lo que buscamos con esta tecnología es dejarle todas estas tareas monótonas, rutinarias y repetitivas, que son los mismos escenarios que se hacen una y otra vez a los bots, para entonces liberar a las personas de estas tareas y dejarles tiempo para que realmente lo dediquen a actividades que le agreguen valor a la organización y a ellos mismos, ¿no? En su crecimiento personal y profesional. Algunas características de esta tecnología es que, uno, es de bajo riesgo, como les mencionaba, no es invasiva, no requerimos modificaciones sobre los sistemas legados de la compañía, lo que nos ayuda a poder ejecutar procesos de automatización en muy poco tiempo. Poco tiempo nos referimos a dentro de 1 a 3 meses y ya podemos implementar proyectos completos end-to-end, cosa que bajo la tecnología tradicional o el tipo de automatizaciones tradicionales sería imposible hacer en esos tiempos. Número 2, la exactitud. Siempre vamos a tener el resultado correcto. O sea, una vez que el robot está bien programado, bien configurado, probado y certificado, siempre va a ejecutar y procesar, digamos, un escenario del mismo modo una y otra vez. De la misma manera hay consistencia, los procesos bajo la misma entrada pues siempre van a dar la misma salida. Nosotros sabemos que como humanos siempre tendemos a manejar casos especiales para ciertos clientes o por ejemplo en un área por ejemplo de las áreas de back office, nosotros entendemos que hay un procedimiento y un estándar de cómo ejecutar cada uno de los procesos, pero cuando vamos a la realidad, muy pocas veces todos los ejecutivos trabajan de la misma manera y ejecutan los procesos similares. Entonces, los robots nos ayudan a que siempre seamos consistentes y que de cara al cliente, pues siempre se dé la misma respuesta en escenarios similares. También, como dice allí, no necesitamos de modificaciones ATI. Adicionalmente, el equipo de tecnología, pues lo que ayuda es a trabajar digamos, en entregar los ambientes, entregar los accesos, pero necesariamente no tienen que estar, digamos, en el desarrollo de los bots, podría ser un equipo separado. Los bots también generan pistas de auditoría, dejan todas las trazas de lo que está haciendo, lo que facilita después el entendimiento y las investigaciones posteriores de qué sucedió en determinados casos. Ellos dejan las trazas de todo lo que hizo, todo lo que ingresó, lo que leyó, lo que escribió, por dónde navegó, etc. Por ejemplo, si en un caso de que una aplicación se caiga, una página web, por ejemplo, y el robot tenga que interactuar con ella dejaría entonces en ese caso la pista de auditoría diciendo que fue la aplicación la que no estaba disponible y por eso ella se cerró o se reinició, si fuera el caso. Obviamente, el tener la capacidad de tener trabajadores virtuales hace que podamos tener en nuestros equipos de trabajo mayor productividad al entregarle esas tareas repetitivas a los bots, dejándolos trabajar 24 horas y nosotros dedicar nuestro recurso humano a actividades de mucho mayor valor. RPA es una tecnología completamente genérica, puede implementarse en cualquier tipo de industria, en cualquier tipo de sector y empresa, desde empresas pequeñas, pymes o súper, digamos, grandes corporaciones. Hay soluciones que han salido en los últimos 5 años, 6 años,
proveedores líderes del mercado donde escalan y permiten la posibilidad de escalar este tipo de tecnologías a un muy mayor nivel. Hay organizaciones en las que tienen ya 1000, 2000 bots, cosa que hace unos 10 años pues no era tan sencillo de hacer con tecnologías como existían de web scrapping y de screen scrapping. Digamos, este tipo de tecnología de automatización ha existido desde hace más de una década, sobre todo para los casos de pruebas automatizadas. Lo que viene siendo RPA es que profesionaliza esta industria a través de soluciones empresariales que permiten y generan un entorno adecuado para una organización. ¿Ok? Hoy en el webinar no nos vamos a detener a hablar sobre los proveedores que ofrecen este tipo de servicios y herramientas. Eso lo podemos discutir luego, digamos, con cada uno de ustedes. El foco de hoy quisiera que nos concentremos en qué es la tecnología y ya directamente ir a los casos de uso en que nos puede ayudar RPA durante las crisis generadas por el COVID. Otros beneficios son la confiabilidad, la independencia geográfica. Uno puede automatizar un proceso, sobre todo para instituciones que tienen escala global. Podría automatizar un proceso y poder ese proceso servir a nivel mundial a todas las oficinas. Ayuda a la retención del talento humano, por supuesto. En casos normales, el tener unas actividades repetitivas en un área, eso hace que la gente genere mucha rotación en esas áreas y los robots ayudan pues, a retener el personal. Escalabilidad significa que yo puedo clonar estos bots, una vez programados, los puedo escalar a la velocidad que yo quiera, cosa que con el equipo humano no es tan fácil porque siempre tengo en el medio unas capacitaciones. Entonces, esto me permite que si el volumen del negocio me cambia en cualquier momento, yo simplemente clono los robots y atiendo más demandas sin necesidad de gastos extras o de inversión extra. Y la duración, como les dije, los proyectos de RPA suelen hacer muy rápido a comparación de los proyectos tradicionales. Yo creo que con esta vista ya entendemos un poco lo que es RPA. Ahora, ¿qué puede hacer este tipo de bots? O sea, ¿en qué me puede ayudar en mi organización o en mi área de trabajo? Número uno, este tipo de soluciones pueden trabajar con cualquier tipo de sistema. Imagínense como las macros de Excel, algo similar, pero que lo podamos hacer sobre cualquier tipo de aplicación, desde todo el paquete de Office, desde Outlook, Excel, Word, PowerPoint, etcétera. Cualquier tipo de documento, puede ser de texto o Word o de PDF, Excel, etcétera. Aplicaciones de escritorio, pueden ser de estas que son hechas en casa, o sea, en el propio banco o el seguro, o una aplicación de terceros. Aplicaciones web que corren en cualquiera de los 3 navegadores más importantes, o aplicaciones mainframe, que son aquellas que las conocemos como emuladores, terminales, o aplicaciones de pantalla negra o pantalla verde. Este tipo de tecnología puede trabajar con cualquiera de estas aplicaciones y probablemente en su organización las aplicaciones o sistemas que ustedes manejen encajen en alguna de ellas. ¿Qué puede hacer sobre esas aplicaciones? Pues lo mismo que puede hacer una persona. Tal cual como una persona navega por la aplicación, escribe, lee, copia, pega, hace cálculos y genera reportes, escribe, digamos, el reporte con todas las cosas que ha hecho, o saca estadísticas. Todo ese poder computacional también lo tiene RPA y lo podemos integrar a los flujos automatizados. Oriana, me gustaría ver si han hecho alguna pregunta en la audiencia hasta este momento. Déjame, voy a revisar un segundo. No, la realidad es que aún no han hecho ninguna consulta. Ok, perfecto. Eso quiere decir que hasta ahorita vamos bien. Vamos entonces ahorita a analizar qué está sucediendo. Ya entendiendo lo que es la tecnología, vamos a analizar rápidamente qué está sucediendo en el sector financiero a raíz del COVID. Número uno, tenemos que durante esta crisis tenemos que mantener el foco en la operación. Entonces, hay varias aristas que, digamos, y varias decisiones que se están tomando en las organizaciones que tienen un impacto importante. Número uno, las medidas de cuarentena y distanciamiento social. Eso hace que las organizaciones se pregunten qué áreas y qué roles son críticos, cuáles son las que están en capacidad de funcionar de forma remota, si tenemos suficientes laptops, tokens, etc. Eso, digamos, son las preguntas que se hizo la organización hace un mes cuando este tema inició. A su vez, los líderes de equipos se hacían preguntas como: ¿mis colaboradores tienen las condiciones mínimas de seguridad, conectividad, comodidad en sus hogares?
puedo comunicarme con el cliente de manera segura, de forma virtual, tengo procedimientos y herramientas para funcionar en modo de teletrabajo, el equipo tiene accesos remotos mínimos para poder entrar a todos mis sistemas de forma remota, tengo los procedimientos y herramientas que me faciliten el teletrabajo, como por ejemplo, cómo hago la comunicación y la supervisión de mi equipo, cómo logro la colaboración remota y del trabajo colaborativo en el caso de documentos, cómo voy a monitorear la productividad si no tengo el equipo en sitio y lo estoy viendo, cómo sé cuántos casos por día están atendiendo. ¿Cómo se está manejando la documentación? En muchos de los sectores del sector financiero, en muchas de las organizaciones todavía hay un número importante de documentos físicos, incluso las aprobaciones son físicas y obviamente esto hace que aunque el empleado tenga el acceso remoto a todos los sistemas de la organización, sea el banco o el seguro, pues el tema de la documentación viene siendo un problema si la organización no había avanzado anteriormente con algún tipo de proyectos de digitalización o de gestión documental. Y aquí lo que vemos que está haciendo el COVID es acelerar la transformación digital que ya se venía haciendo desde hace unos años, y las organizaciones que habían invertido en esto, pues ahora están realmente viendo la ventaja y los beneficios que esto le está trayendo durante esta coyuntura. Y la última pregunta es si es seguro de que los empleados manejen esa información de los procesos que ellos ejecutan dentro de sus hogares. Recordemos que nosotros manejamos mucha data de cliente, documentos confidenciales, que al trasladar al empleado a sus hogares, pues ya perdemos completamente el control de dónde está quedando esa información y quién tiene acceso a ella. Por otra parte está lo que es el impacto del negocio. En la mayoría de las organizaciones, pues una vez empezó el tema del coronavirus, pues han tenido que hacer una revisión extraordinaria del portafolio de proyectos que a finales de año probablemente ya habían aprobado. Igualmente los presupuestos que habían aprobado para cada una de las unidades. Eso hace que a su vez esas decisiones se trasladen a los líderes de equipos y ellos tengan que dirigir y comunicar esas decisiones a la gerencia, manejar la ansiedad y el conflicto que puede generar dentro del equipo de trabajo y a su vez tienen la misma presión del negocio de seguir manteniendo las ventas, las metas que tengan, la operación y brindarle todavía de esta manera el servicio al cliente a pesar de todas estas dificultades que hemos hablado de espacio, de trabajos remotos, de recortes de presupuestos, etc. Por otra parte, está el comportamiento que ha cambiado drásticamente en las organizaciones a nivel de lo que es el cambio del consumo del cliente. Eso hace que a su vez tengamos que hacer un monitoreo mucho más rápido de lo que solía hacerse diario sobre cómo es el volumen de todas las transacciones que están ocurriendo en cada una de las unidades para definir y tomar decisiones de acuerdo a mis acuerdos de servicio de qué tengo que hacer, qué sucursales debo cerrar, cuáles debo mantener abiertas. Yo tengo que hacer una reorganización de mi equipo, por ejemplo, en los casos de la cierre de sucursales, hay unas que se mantienen operativas, pero esto ha hecho que muchas personas que estaban acostumbradas a ir físicamente a la sucursal y que a pesar de todos los intentos que han tenido las organizaciones de moverlos hacia los canales digitales, todavía había muchos clientes que no habían migrado a los canales digitales y que ahora, dada la coyuntura, pues se han tenido que desplazar de forma forzosa a los canales digitales. Entonces, esto hace también que las organizaciones tenían cierta cantidad de personas dedicadas a los canales físicos y otras a los canales digitales, y ahora los canales digitales están desbordados de solicitudes y de gestiones y no tienen la cantidad de recursos para manejar esto. Entonces yo he escuchado casos como de gente de las sucursales que ahorita está atendiendo y incluso ejecutivos de negocio que están atendiendo el teléfono o correos o el call center. Y esto es parte de lo que está sucediendo. El aumento de las llamadas y consultas, obviamente, no solo por los productos y los servicios, sino también por la ansiedad que está generada por la crisis. O sea, la persona quiere llamar al banco, quiere saber que su dinero está bien, que sus productos están bien. Dadas las decisiones de las organizaciones y a nivel de gobierno, pues también se elevan los números de preguntas sobre si, ok, las medidas que está anunciando el gobierno, que acabo de escuchar sobre el desplazamiento de mis cuotas de préstamo, de tarjeta, me van a aplicar a mí. Entonces, esto hace que no solamente tengamos un mayor volumen por la gente que normalmente va a sucursales y usa canales digitales, sino por todo el aumento de la ansiedad que se está generando por la crisis del coronavirus y las decisiones tomadas. Y por otro lado, entonces,
toca la decisión de mover empleados de áreas que quizás ahorita no tengan mucho volumen de trabajo para ir a soportar a las áreas más impactadas. Por otra parte, tenemos ya como tal las medidas de flexibilización, donde tenemos, por ejemplo, el caso de la dificultad que tenemos para implementar estas medidas, porque es muy fácil decir, digamos, por las noticias, bueno, vamos a desplazar, y me imagino que muchos de ustedes de los que están conectados han vivido esto en las semanas recientes. No es tan fácil quizás poder dejar de cobrar el pago mínimo de las tarjetas de crédito, porque los sistemas están diseñados para hacer ese cobro y ese cálculo de forma automática. No es tan fácil suspender el cobro de la cuota del préstamo del carro o de la hipoteca por 3 meses. Esto no son condiciones normales, que los sistemas estén preparados y configurados para eso. Y no solo con eso, sino que también tenemos la variabilidad de las medidas, porque en muchas de las organizaciones las medidas no son para el 100% de los clientes, sino con ciertas condiciones. Dependiendo del tipo de cliente, ¿verdad? Unas decisiones son para los clientes de la banca consumo y otra para las pymes y para las empresas. También depende del tipo de producto y sobre todo de cómo esté ese cliente en sus pagos, ¿no? Si está moroso, probablemente no le están aplicando los beneficios que se están dando. Entonces, todas estas variables hacen que el ejecutar los procesos de la crisis no sea tan sencillo. Y por último, anticiparse al futuro. No solo es tratar de mantener la operación y sobrellevar la crisis, sino también anticiparme a lo que va a suceder, como hemos hablado en el Next y en el Beyond. Por ejemplo, ¿cómo puedo aprovechar este tiempo para mantener la información de mis clientes actualizados? O sea, no es la información que yo tenía en mi base de datos la real después del coronavirus. Hay mucha gente que ha quedado suspendida de sus trabajos, hay otras que han sido despedidas, hay otras que, digamos, mantienen su trabajo. Entonces, ¿cómo hago yo como organización, como un banco, como un seguro, para una aseguradora, para asegurarme a su vez de que tengo la información actualizada y que en base a eso yo voy a tomar mis decisiones? Y podré medir también de igual manera el impacto que está teniendo la crisis en mis clientes y a su vez qué impacto eso va a producir dentro de mi cartera de negocio. Ahora, considerando todos estos, digamos, aspectos y el contexto que están viviendo las instituciones, ¿cómo yo debo pensar en qué debo hacer yo a mano y qué podría yo automatizar aprovechando el uso de esta tecnología para, digamos, sobrellevar todos estos puntos que estamos anteriormente? Entonces, quisiera resaltar algunos puntos, ¿no? Número uno, los beneficios que están teniendo los asistentes virtuales. Sabemos obviamente los beneficios que dan los asistentes virtuales siempre. El trabajar 24 horas, el no equivocarse, el aumentar la productividad, pero en tiempos de pandemia se están viendo beneficios adicionales de los asistentes, como son, número uno, que pueden trabajar en sitio. Sabemos que las medidas de distanciamiento social solamente aplican para los seres humanos porque podemos contagiarnos. Y eso hace que las personas que trabajen desde su casa pues tengan que tener todo un aparataje como una laptop, una VPN, un token, acceso remoto, etc. En caso de que eso no se pueda, y sé de muchos casos que están teniendo ese problema, que no tenían las laptops suficientes, no tenían los tokens suficientes, o incluso con tokens no pueden acceder a todas las aplicaciones que necesitan, los robots pudieran trabajar en sitio, porque básicamente ellos corren sobre equipos, entonces no requieren VPN, pueden trabajar perfectamente en las instalaciones para los casos como estamos mencionando. Obviamente no se enferman ni se pueden contagiar a sus compañeros, no tenemos, digamos, ese riesgo. Son fiables, no se equivocan, pueden clonarse sin costo, como les dije. En casos de que el volumen esté aumentando considerablemente en un área en particular, pues al programar un robot podemos clonarlo sin ningún tipo de costo. Pueden trabajar las 24 horas, donde ahorita es sumamente necesario, y perfectamente son confiables y no hay riesgo de pérdida de información confidencial, como en los casos donde tenemos, digamos, colaboradores que trabajen en procesos críticos y que no queramos que ese tipo de procedimientos los ejecuten desde sus hogares, porque no sabemos, digamos, quién puede estar teniendo acceso a información confidencial.
Dicho esto, entonces vamos a ver algunos tips de dónde podría utilizar la automatización de RPA dentro de mis organizaciones. Hemos hecho un compilado de las situaciones que se están presentando actualmente y aquí, digamos, hay algunas ideas para que ustedes las tengan en cuenta y puedan identificar dentro de su organización si son aplicables o no. Número 1, a veces tenemos el problema de que tenemos que implementar algún procedimiento y los sistemas no se pueden parametrizar o la complejidad de hacer la modificación es muy alta y es de alto riesgo y no nos conviene hacerlo. En ese caso podemos considerar el uso de robots. Otra opción es cuando los sistemas sí se pueden parametrizar, pero digamos que el equipo que está capacitado de tecnología para hacer eso no está disponible porque están otras prioridades o está indisponible, digamos, porque se enfermó, porque le dio el coronavirus, porque algún familiar de esa persona está enferma y la tiene que atender. O también podría pasar que, que a pesar de que el sistema permita una parametrización, no nos sirve esa, digamos, esa operación porque hay que hacer un tratamiento especial para las condiciones del cliente. Entonces, probablemente desde el sistema no sea tan fácil, por ejemplo, suspender el cobro de la mora en las tarjetas de crédito si no se paga el pago mínimo, pero que tome en cuenta la condición del cliente, si está en mora o no. Probablemente eso no sea tan sencillo hacer en un sistema. Y eso hace que, pues, probablemente tengamos que hacer una operación manual y poder filtrar primero los clientes para yo poder ver a quién le puedo aplicar el beneficio y a cuáles no. Esto se está viendo mucho en lo que ahorita es las medidas que están tomando las organizaciones y los bancos principalmente, como la flexibilización de los pagos, la suspensión de los débitos automáticos a raíz de la crisis. Otro punto es donde se requiere intervención manual, pero no hay un área responsable de ejecutarlo, porque digamos que es un proceso nuevo, es una medida nueva que se está implementando y hoy en día no hay nadie en la organización con esa responsabilidad. Esa puede ser una opción. La segunda es cuando se requiere hacer algo con urgencia, es decir, se toma una medida, hay que hacerla ya, hay que implementarla a todos los clientes y manualmente es imposible de atenderlo en el tiempo requerido con la cantidad de gente que se tiene disponible. Eso puede pasar o simplemente es un proceso que ya está instaurado dentro de la organización, pero por el aumento de la demanda que ha tenido, por ejemplo, el call center, que ahora está sufriendo de un volumen inesperado de llamadas, probablemente el doble o el triple de lo que solía llegar, pues no se están dando abastos y han tenido que recurrir, digamos, a apoyarse con otras personas que no están capacitadas para llevar esa labor. Y también tenemos los casos donde ya el propio personal estaba impactado por el coronavirus. Y en ese caso puede ser un impacto directo o indirecto. Por ejemplo, si es un tema de disponibilidad, que la persona se encuentra enferma, hospitalizada, atendiendo a algún familiar. Puede ser también que la persona no esté disponible, pero por una decisión de la organización, como por ejemplo que se encuentra de vacaciones, ya que digamos se tomó la decisión de que el personal tomara vacaciones forzadas. Puede ser que esos colaboradores fueron suspendidos o en los casos más graves, pues despedidos. O también puede darse que sea por condiciones, que el personal no tiene las condiciones en su casa o la conectividad para trabajar de forma remota. En estos casos, digamos, de gestiones manuales, en todos estos casos, un robot podría ayudar para manejar la situación y poder ejecutar los procesos sin ningún impacto en calidad y en tiempo para nuestros clientes. También tenemos, por ejemplo, cuando queremos mitigar los riesgos, puede ser porque el control y la supervisión de cierto proceso se hace a través de una aprobación directa o a través de un papel. O sea, tenemos muchos casos donde yo requiero como gerente, como oficial, ir al puesto del colaborador y aprobar la transacción directamente desde su pantalla y se tienen que parar de puesto. En ese caso, pues ya esto bajo un distanciamiento social no se puede hacer. O incluso todavía en procesos que dependemos de papeles y de documentos físicos. También hemos visto impacto en cuando, y ya lo mencioné anteriormente, cuando la información es confidencial, que no es adecuado que los colaboradores lo realicen desde sus casas. Ok, digamos es un resumen de todos los impactos que está teniendo las organizaciones en cuanto a la crisis del COVID y ahorita veremos cómo un robot pudiera ayudar en este tipo de casos. Vamos a ver algunos casos de éxito que hemos tenido en la región y antes de hablar de ellos nos gustaría preguntarles
en base a todo lo que hemos comentado y discutido, ¿cuáles son los procesos que usted considera dentro de su organización que, digamos, aplica a estos escenarios que mencionamos y que ustedes pudieran aprovechar el uso de los bots para ellos? Quisiéramos, esta es una pregunta abierta, quisiéramos que nos comentaran un poco en el chat algunas ideas que se les surge a raíz de esta conversación o que ya incluso lo han presenciado en sus organizaciones y han tenido que tomar alguna medida al respecto. Los escuchamos. Sí, ya nos pueden contestar vía chat. Ya tenemos algunas respuestas. Dice que alguien nos comenta que encuadres de operaciones, por ejemplo, es una de las cosas en las que le podría apoyar. Voy a escribir por el chat la pregunta para que vean claramente por dónde contestar. ¿En qué procesos considera que su organización puede aprovechar el uso de los bots o asistentes virtuales? Listo, ahí ya, aquí tenemos otro que nos comenta el onboarding de clients, onboarding de clientes, operaciones, cobros y servicios del cliente, transferencias de cuentas contables que se ejecutan diariamente, cuadros de tableros contables, por ejemplo, átomos de riesgo, entre otras. Correcto, correcto. Todo eso que han mencionado, de hecho, suelen ser típicos procesos en los que las organizaciones suelen automatizar de primero. Y también nos gustaría conocer casos puntuales por el tema del COVID que se les vieron afectados en sus organizaciones. Verificación de requisitos de trámite de pagos, operaciones donde no existe un área responsable. Correcto, lo mencionamos. Procesos nuevos que no tienen área responsable para ejecutarlos. Ok, perfecto. No, yo creo que bastante bien. Tenemos allí varios ejemplos que pudieran mejorarse con el uso de robots. Algunos otros que tenemos aquí en la presentación son la clasificación y contestar los correos de clientes. Ahora vamos a ver dentro de los casos de éxito uno similar a este. La gestión de solicitudes y reclamos frecuentes, la gestión de la flexibilización de los pagos, o sea, es decir, el poder ejecutar esa flexibilización del pago a través de un bot. El envío masivo de información a los clientes. Probablemente hay muchas organizaciones que ya tienen herramientas para difundir información masiva a los clientes, pero probablemente muchas organizaciones no las tengan y un bot pudiera, aunque digamos hay herramientas especializadas para eso, un bot perfectamente pudiera ayudar en estos casos donde no tengo un personal que me pueda, digamos, sacar las listas, los reportes y mandarle comunicaciones separadas a los clientes, yo pudiera aprovechar un bot para decirle a este grupo de clientes, mira, a ti sí te van a aplicar los beneficios que se están tomando y a este otro, pues, darle otra información. Esto perfectamente se pudiera hacer a través de los bots. Otro dato importante es la actualización de datos del cliente. Yo pudiera, a través de trabajadores virtuales, aprovechar la coyuntura para hacer un operativo de actualización de datos de mis clientes, entender en qué situación están actualmente. Incluso lo pudiera hacer de forma directa, preguntándoselo, o en algunos casos, y lo conversaba con un cliente en estos días, pudiera hacerse incluso de forma indirecta, o sea, pudiera escuchar yo que una empresa, porque sale en las noticias, ha tomado la medida de suspenderle el contrato a todos sus empleados, y yo con un robot pudiera hacer una búsqueda dentro de mi base de datos, porque yo tengo como banco, como aseguradora, la información de quién es el empleador de mis clientes. Y yo pudiera sacar de allí, por ejemplo, y actualizarle la información a todos los trabajadores de esa empresa de que sus pagos fueran suspendidos y a través de eso, pues, tener un trato más considerado con ese cliente, sabiendo que por ejemplo, está dejando de percibir ingresos y tratar, digamos, de ver cómo están sus cuentas y hacer algún arreglo de pago, etc. O sea, ese tipo de actualización masiva lo puedo hacer, entonces, con un robot. Otra cosa en que nos pudiera ayudar es la gestión de los cobros.
hay que entender cómo está mi cartera actualmente y cómo se va a ver afectada debido a la crisis y a la crisis que están teniendo también nuestros clientes. Entonces, allí pudiera también ayudarme a hacer listados personalizados por clientes y a tratar de hacer algún tipo de arreglos de pago, etcétera, para tratar de ayudar a mi cliente y a su vez ayudar a que la cartera pues se mantenga lo más saludable posible. Les vamos a hablar de algunos, digamos que desde que empezó el tema de la crisis, nosotros como EY veníamos ejecutando ya desde hace unos 4 o 5 años proyectos de RPA, pero digamos debido a esta crisis hay muchas cuentas que incluso se han acelerado porque no habían tomado la decisión todavía de empezar un proyecto de RPA y ahora dado esto pues han decidido iniciar ya porque no hay tiempo que perder, porque ya, digamos, el tener los bots o no es simplemente una decisión, sino que es prácticamente una necesidad para poder sobrellevar la situación. Hay 2 casos que ya implementamos la semana pasada en estas 2 organizaciones y queremos comentárselas y traerlas aquí a la mesa. Algo importante es que esto lo hemos hecho de forma completamente remota, lo cual obviamente no es sencillo. Generalmente nosotros en nuestros proyectos de RPA lo hacemos siempre en sitio, con el cliente, viéndonos cara a cara con los usuarios, entendiendo el proceso, para poder automatizarlo exactamente como lo hace la persona. Y en esta coyuntura, pues no tenemos esa opción y tuvimos que hacer todo de forma remota, lo que obviamente le agrega un grado de complejidad al proyecto, pero sin embargo se pudo hacer y esto realmente para nosotros nos llena de mucho orgullo, no solo haber podido hacerlo, sino el poder estar aquí para nuestros clientes y ayudarlos en esta coyuntura tan difícil que estamos viviendo. La primera, por ejemplo, el primer caso de éxito lo tuvimos en un banco importante de República Dominicana. En este caso es un cliente ya de nosotros, donde ya nosotros veníamos desde hace unos años implementando RPA, por lo tanto tenían una ventaja que es que ya tenían sus ambientes y su infraestructura instalada. Lo que necesitaban era hacer urgente un proceso de eliminación de pagos mínimos de las tarjetas de crédito. Tienen un volumen importantísimo de más de 500.000 tarjetas de crédito que tenían que hacer la modificación y a través del sistema era imposible hacerlo. Ya el sistema está parametrizado para que haga el cálculo del pago mínimo de forma automática y no había otra forma sino hacerlo manualmente, entrando a la pantalla, buscando el campo del pago mínimo y poniéndole 0. Entonces, la opción que se planteó aquí es hacerlo a través de robots. Se hizo con un tiempo récord, en 4 días se hizo el flujo. Obviamente estos son flujos muy sencillos en comparación a muchos que solemos hacer ya en los proyectos tradicionales, proyectos end-to-end, donde la necesidad es otra, la necesidad es, digamos, buscar y liberar horas operativas de un área. En este caso, la necesidad es otra, la necesidad es poder implementar las medidas en el corto plazo, o sea, en el tiempo que hay que hacerlo, según las medidas que están tomando las organizaciones, y en este caso lo logramos. En solo 4 días se puso esto en producción, se clonó este proceso en 10 robots, donde estos 10 robots están trabajando las 24 horas, y ya en cuestiones de 4 días ya habían más de 100.000 casos o 100.000 tarjetas procesadas, o sea, con sus pagos mínimos eliminados. De esta manera, pues ayudamos a que los clientes no se vieran impactados, de que no se les hicieran los cobros por mora de forma automática, porque eso iba a ser un problema, si eso sucedía, iba a ser un problema no solamente porque se iban a cobrar las moras, sino que los clientes iban a llamar a poner el reclamo y luego teníamos que hacer un reproceso en atender esas reclamaciones y luego en volver a acreditar ese dinero que fue erróneamente cobrado. Entonces, hay muchos casos de bancos donde se han seguido cobrando las moras a pesar de las medidas porque no han podido implementarlas tan fácilmente. Otro caso que tuvimos, de hecho estamos trabajando actualmente en eso, es un banco importante aquí en Panamá. Ese banco ya, digamos, había tenido conversaciones con nosotros en los últimos meses, estaban considerando iniciar un proyecto de RPA, ya, digamos, habían visto herramientas, habían hecho pruebas, pero, digamos, no habían decidido implementar el proyecto todavía y a raíz del COVID, pues decidieron implementar un piloto lo antes posible para, por ejemplo, atender vía email solicitudes frecuentes. En este caso, en este banco, muchos de los clientes que solían ir a la sucursal y que no usaban la banca en línea, pues ahora están forzados a usarla
entonces se dieron cuenta de que no se recordaban de su usuario, de su clave, o cuando intentaron entrar bloquearon su cuenta. Entonces, el 80% del volumen que está llegando al call center o por vía correo electrónico es en casos relacionados a esto. Entonces, allí el mismo banco identificó, ok, yo tengo el 80% de mi volumen que me está llegando, es relacionado a 4 cosas. Y estas 4 cosas me están ocupando a 9, 10 personas que están trabajando más de las 8 horas y no se están dando abasto y tienen un delay de más de 3 días y necesitamos al bot para poderlos ayudar. En este caso, nosotros arrancamos, en este caso fue más difícil porque el banco, como les dije, no tenía la infraestructura instalada. Aquí lo tuvimos que hacer todo de cero. Tuvimos que instalar una infraestructura, en este caso un ambiente donde pudiéramos trabajar con lo que hubiera, con los equipos que tuviera el banco a la mano. Hicimos toda la instalación un fin de semana y allí mismo iniciamos la programación de estos flujos, de los 4, digamos, más frecuentes, y ya el día de ayer, pues ya el robot está corriendo y ya van más de 30 casos procesados nada más en un día, y lo que esperamos es que ya lo podamos dejar fijo en varios robots y que se quede, digamos, todo el día de mañana, que es feriado, y el fin de semana trabajando para poder, digamos, limpiar ese backlog de solicitudes y de gestiones que el banco tiene ahora acumuladas. Estos son 2 casos que acabamos de hacer, o sea, están, digamos, salidos del horno. Lo estuvimos haciendo prácticamente en las últimas 3 semanas y la verdad son claros ejemplos de cómo realmente esta tecnología pudiera ayudar en casos similares a esto o otros, digamos, que tengan ahora ustedes mismos en sus organizaciones impactados por el COVID. Me imagino que hay muchos de los que están aquí en la audiencia que están en diferentes etapas, ¿no? Habrán unos, como lo vimos al principio en la pregunta, habrán unos que ya tienen su equipo de RPA implementado. Para estos equipos, pues obviamente tienen una ventaja sobre los demás, ya tienen su infraestructura y probablemente tengan sus desarrolladores, sean internos o terceros, y puedan fácilmente identificar cuáles son los procesos impactados y repriorizar el portafolio que tenían y empezar a implementar los procesos lo antes posible para ayudar a la organización en lo que necesite, sea en operaciones, sea en negocios, sea en cobros, etc. Por otro lado, tenemos los casos donde o no habían escuchado hablar de RPA antes, o sí lo habían escuchado, pero no habían arrancado todavía. Y me imagino que se van a estar preguntando, ok, yo como organización, o sea, yo necesito implementar un proceso, pero en 2 semanas, no puedo esperar más. ¿Puedo hacerlo? ¿Cuánta inversión necesito? ¿En cuánto tiempo podría yo tener ya procesos en producción? Por ejemplo, el costo va a depender, obviamente, del partner que ustedes elijan, si lo quieren hacer ustedes mismos, si se quieren apoyar de nosotros o de algún otro proveedor, de qué herramienta van a utilizar y, obviamente, la cantidad de procesos y la complejidad de ellos mismos, ¿no? De lo que desean hacer. Aproximadamente un piloto de estos que estoy mencionando, algo muy rápido, algo muy táctico, procesos no muy complejos, procesos simples, se pueden hacer en pilotos que no deberían salir más de $20,000. O sea, como les digo, estos son números aproximados que dependen un poco de las condiciones, pero podría estar rondando por ese monto. A nivel de tiempo, pues va a depender un poco también de la cantidad y la complejidad de los procesos, también de la agilidad que tenga ese equipo técnico de la organización para ayudarnos en brindarnos la infraestructura, darnos los ambientes, los accesos. En el caso de éxito que les comenté, ese banco estuvo trabajando 24/7 con nosotros, brindándonos todos los accesos ininterrumpidos para poder tratar de poner el bot lo antes posible. Y se pudo trabajar en equipo sin problema y se pudo hacer en este tiempo. Esto es algo que normalmente en los proyectos sabemos que no es tan rápido y que no logramos estos tiempos porque cada quien está en su día a día, pero en este caso teníamos dirección de la gerencia general en que teníamos que poner el bot lo antes posible y todo el mundo estaba enfocado en ese mismo objetivo y por eso se pudo cumplir. También es importante la disponibilidad del área de usuario porque al final estamos haciendo un proceso automatizado, pero que hace un área, que un área es responsable del mismo y los necesitamos para que nos expliquen el proceso, nos expliquen los escenarios, los casos, cómo manejarlos en ciertas condiciones y atender, digamos, todas las dudas que tengamos, facilitarnos la información y estar con nosotros juntos una vez que nosotros hagamos los desarrollos
pues ellos tienen que estar con nosotros haciendo las pruebas y monitoreando que ese bot está haciendo el proceso tal cual como se desea. ¿Cómo implementarlo ahora en un modo fast track? En caso de que ustedes al ver la lámina anterior digan, ok, a nivel de costo me hace sentido, a nivel de tiempo me hace sentido, quiero empezar ya. ¿Qué tendría que hacer? Número uno es contar con un partner con experiencia comprobada. Muchas instituciones deciden empezar proyectos de RPA por su cuenta y no está mal. Sin embargo, en la crisis en la que estamos ahora, y si estás en esta posición, ahora no hay tiempo para aprender, hay que actuar. Entonces, realmente nuestra recomendación es asóciense con un partner. Nosotros obviamente estamos a la disposición de que sepa de esto, que ya lo haya implementado, que tenga experiencia y que les prometa que los puede hacer bots en estos tiempos con alta calidad y sin ningún tipo de riesgo a fallar o generar, digamos, retrasos o excederse el presupuesto que les tienen asignado. Obviamente todas las organizaciones ahora tienen una revisión muy estricta del presupuesto y no pueden darse el lujo de desperdiciar un presupuesto, digamos, en alguna implementación que vaya a salir fallida. Entonces hay que cuidar muy bien el dinero e invertirlo en algo que realmente les vaya a agregar valor. Número dos, definir rápidamente cuál es la herramienta a utilizar. Muchas organizaciones que pasan, digamos, meses en un análisis de cuáles son los mejores proveedores de RPA, analizando las herramientas, y pasan 6, 7 meses tratando de tomar una decisión. Yo les recomiendo que si quieren tomar, digamos, quieren implementar el RPA a largo plazo, después va a haber momento de definir cuál es la mejor herramienta que les convenga. En este momento lo que necesitan es poder dejar un robot en producción y tenerlo lo antes posible. Entonces, este no es el momento, digamos, de tener un análisis exhaustivo. Asóciense, digamos, con el que tengan más cercano, el que les recomiende su partner o el que tengan, digamos, más accesible de forma local a nivel de tiempo, costo y soporte, ¿no? Después, digamos, uno puede implementar perfectamente una tecnología, después mirar a otra. O sea, no es el momento ahorita para tomarse mucho tiempo para tomar estas decisiones. Número 3, ya elegí el partner, elegí la herramienta. El siguiente paso es, obviamente, conseguir el presupuesto, que ese no lo mencioné, pero es obvio. Y la siguiente es asignar el equipo mínimo necesario. Es importante que haya un líder de la organización o un sponsor que apoye la iniciativa y que ayude a empujar a todo el equipo a conseguir los resultados en tiempos récord y probablemente saltándose muchas deducciones de los, digamos, los procedimientos normales, porque obviamente estamos en emergencia y hay que actuar de esa forma. Entonces, la participación de un líder es clave, nos va a ayudar a conseguir el objetivo lo antes posible. También es importante que esté involucrado en el equipo gente del área de procesos o de mejora continua, gente de tecnología, como por ejemplo el equipo de infraestructura, ambientes, entre otros. El equipo de seguridad de la información, porque ellos nos van a ayudar a brindarnos los accesos, crear las cuentas de los bots, que tengan los bots acceso a las aplicaciones, tal cual como un usuario. O sea, que hay que crear cuentas de Windows, que van a ser de uso de los robots. O sea, los bots van a entrar a las aplicaciones como si fuera una persona, ingresando un usuario y un password. Entonces, estas cuentas hay que crearlas, no podemos entrar con las cuentas de las personas. Tenemos que tener, digamos, estos procesos bien segmentados y entender qué operaciones están haciendo los bots y qué operaciones está haciendo mi equipo y poder diferenciarlos a la hora de una auditoría. Entonces, es importante que tengan sus propias cuentas. Obviamente necesitamos a las áreas usuarias interesadas de acuerdo al proceso que estemos automatizando. Si es un proceso de call center, pues tiene que haber gente del call center dentro del proyecto acompañando en todo lo que es el diseño, el desarrollo y las pruebas. Y siempre es bueno y recomendamos que tanto la gente de negocios, de riesgo y de auditoría estén a bordo en lo que se está haciendo y estén de acuerdo, digamos, a las cosas que se están haciendo. Normalmente siempre hay mucha incertidumbre en estas áreas sobre lo que es los bots y qué tipo de peligros pueden haber al utilizar este tipo de tecnologías, pero normalmente con un par de conversaciones, pues quedan mucho más tranquilos cuando nosotros les mostramos las capacidades de estas soluciones.
todo lo que permiten, el grado de auditoría y de seguridad que tienen, digamos, ya quedan súper tranquilos y se dan cuenta que el tener un bot es mucho más seguro que una persona. Un bot te deja una traza de todo lo que ha hecho y no hay manera que se la salte y la deje de hacer. En cambio, con una persona uno no tiene controles de lo que está haciendo. O sea, uno le entrega el sistema y la persona puede hacer lo que quiera en ese sistema y yo no tengo control de lo que está haciendo. En cambio, un bot solamente hace el proceso para el que fue programado. Y deja una auditoría de todo lo que ha hecho. Entonces, esto es algo muy importante y recomendamos siempre involucrar a la gente de riesgo de auditoría y no hacerlo post-mortem porque suele haber problemas. Cuarto punto, conseguir la infraestructura mínima. Realmente no se requiere una gran capacidad. Esto, digamos, no requiere equipos muy costosos. Obviamente depende de la herramienta. Cada herramienta de RPA tiene unas capacidades mínimas requeridas diferentes, pero normalmente no es más que tener un servidor de base de datos que no requiere altas capacidades, con 8 GB de RAM corre, un servidor de aplicaciones igual de 8 GB de RAM y al menos 2 máquinas virtuales, una donde corre el bot y otra donde se monitorea. Realmente no es algo muy costoso, probablemente ya en su organización tengan algunos equipos disponibles con los que se pueda empezar. La idea ahorita no es tener la mejor infraestructura, la mejor inversión a largo plazo, o sea, es algo que nos permita poder empezar un piloto en corto tiempo y ya luego, si digamos la organización quiere después escalar el tema de RPA, pues perfectamente nosotros los podemos ayudar y orientar en cuáles son las mejores prácticas a nivel de consultoría, a nivel de cómo se debe gestionar el proyecto, cómo voy a arrancar y cómo voy a escalar, pero digamos que ahora lo que queremos es algo rápido, táctico, que me permita poder tener un bot en 1 o 2 semanas. Ok, bueno, eso es todo. Creo que cumplimos con el tiempo. Quisiera escuchar sus preguntas, comentarios. Estamos aquí para ayudarlos y contestarles. Aquí tenemos algunas consultas, Ivette. Voy a leerte algunas de ellas. Dice, a ver, perdón. Tenemos... ¿Cuál es la unidad que regularmente lidera una implementación de RPA? Eso depende mucho de la organización, pero lo que hemos visto es que generalmente va bien cuando esto es liderado por el equipo de procesos y mejora continua. Es un área que está encargada normalmente en atender a todas las áreas del banco y en buscar formas de optimizar los procesos, y RPA va muy de la mano con eso. Como a través de una tecnología yo no solo automatizo, sino que tengo que hacerlo en tu end, ¿no? Tengo que mejorar el proceso, optimizarlo todo lo que se pueda a nivel de proceso, y el RPA entonces es el tercer nivel para automatizar lo que ya no se pueda eficientizar de otra manera. Entonces, normalmente encaja muy bien allí. Es importante, y procesos, digamos, es un área que funciona muy bien de árbitro porque no es ni negocios ni es operaciones, o sea, está entre los dos y puede, digamos, ayudar a todas las partes, como he dicho. En muchos casos está dentro del área de tecnología, pero no suele ir bien ahí porque, digamos, tecnología es un área de soporte y como tal RPA, a pesar de ser una herramienta técnica, realmente el potencial que tiene es muy alto a nivel de financiero. Entonces es importante que los que lideren el RPA estén del lado del negocio, entiendan dónde se le puede sacar valor a esta tecnología y dónde va a agregar realmente resultados importantes. Entonces, generalmente tecnología es más bien un apoyo del equipo del centro de robótica. En el caso de brindar, como mencionaba antes, entregar la infraestructura, entregar los ambientes, los accesos, o sea, brindar todo el soporte al equipo, pero normalmente no se lidera desde tecnología. La pregunta que nos hacen acá habla puntualmente de si de algún proveedor en Venezuela, pero yo quisiera ampliarla, Ivette, y que me comentaras, ¿esto es algo que pudiésemos ofrecer a todos los países de la región, incluyendo Venezuela, o sea, remotamente, en cualquier país en este momento podríamos aplicar o ofrecer este servicio? Sí, correcto. Nosotros tenemos oficinas, como ustedes conocen, EY tiene oficinas alrededor del mundo. Nosotros trabajamos en la región de Centroamérica y podemos pues brindarle, tenemos recursos, digamos, en todos nuestros países, y ahora con la coyuntura del COVID, pues podemos trabajar de forma remota sin importar en qué país estemos, sin ningún problema, como les mostré en los 2 casos que acabamos de hacer. Lo hicimos remotamente desde Panamá, en un caso en un cliente aquí local en Panamá, pero todo remoto, y el otro en Dominicana.
Entonces, no hay ningún problema, lo podemos implementar así. Perfecto. Dice, desde estas soluciones, ¿se puede hacer escalamientos hacia las áreas de monitoreo? Me gustaría que esa persona nos comentara un poquito más a qué se refiere con monitoreo. O sea, si podemos usar el robot para monitorear sistemas o monitorear transacciones. O sea, no sé, me gustaría que me comentara un poco más el contexto de la pregunta. O si quieres, Oriana, no sé si quieres avanzar con otra pregunta mientras la persona nos comenta. Sí. Ok, dice, luego del evento fallido, aquí nos está aclarando, dice, luego de un evento fallido de solicitudes en repetidas veces, proceder a escalar a monitoreo. Sí, voy a hacer una última consulta porque la verdad es que el tiempo ya se nos agota. Correcto. Vamos a cerrar entonces con esta que dice, la administración del robot requiere de un perfil técnico informático, o en otras palabras, el personal de mejora continua requiere una capacitación especial o puede aprender fácilmente a administrar los robots, o el Sí, robot lo debe manejar TI. exacto. El uso de estas tecnologías, digamos, no es tan complejo. Normalmente hay una curva de aprendizaje de 2-3 meses. Sin embargo, como les mencionaba, en caso de que todavía no hayan tenido alguna experiencia con estas tecnologías y necesitan hacer algo urgente, no les recomiendo hacerlo por su cuenta. O sea, se van a tardar mucho y pueden cometer errores como cualquiera cuando está iniciando. Entonces, mi recomendación es que se busquen algún partner, sobre todo si tienen que hacer algo urgente. Si tienen el tiempo para aprender y para equivocarse, pues perfecto, lo pueden hacer por su cuenta, pero en estos casos de que necesitan hacer algún proceso muy rápido, les recomiendo enormemente pues apoyarse de alguien que sepa hacerlo. Para programar los bots depende de la tecnología que estén usando. Hay unas que son más amigables que otras. Realmente sí, una persona que con experiencia, por ejemplo, en procesos y que tenga experiencia en macros de Excel y algún tipo de lenguaje de programación puede, aunque no sea muy experto, digamos, un programador avanzado, puede aprender a usar RPA, pero siempre es bueno tener un equipo técnico confiable por todo el manejo de la infraestructura, de que los códigos sean mantenibles, escalables. O sea, la idea de programar no solamente es que automatizar un proceso, sino que el día de mañana cualquier modificación sobre los sistemas sea muy fácil hacer el mantenimiento del bot y que él pueda seguir funcionando, ¿no? Y que su ciclo de vida sea amplio. Entonces, es importante que las personas que estén a cargo tengan los conocimientos y la formación de vida para hacerlo de buena calidad y que los robots no se estén cayendo todo el tiempo, ¿no? Los robots tienen que ser bien estables para poder sacar el máximo beneficio. Perfecto, bueno, Bueno, Maribel, muchísimas gracias. sí. No, que Muchísimas estamos gracias. al final del tiempo, nos pueden mandar sus preguntas por correo y perfectamente les podemos contestar. Sí, ahí de hecho están los correos tanto de Miguel Caldentey, líder del área, como de Ivette Onay, nuestra experta del día de hoy, líder del área de RPA para nuestra región. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y gracias a ti, Ivette, por tu tiempo. Muchísimas gracias a todos y que tengan feliz día.